Nosotros estuvimos el miércoles pasado, iniciamos un tema que hoy vamos a completarlo. Y tiene que ver con el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Habíamos leído y vamos a leer de nuevo en el capítulo 9 del libro de Hechos, a partir del verso 8. Voy a hacer una narrativa de lo que ha ocurrido antes de este versículo. Está hablando de alguien que tenía cartas, autorización de parte de los sacerdotes, de los principales del pueblo. Tenía cartas, vamos a decir, tenía como actos de alguacil de hoy. Tenía autorización para entrar a las sinagogas, a los lugares donde se estuvieran reuniendo los cristianos, sacarlos y apedrearlos. Pablo tenía como órdenes ejecutivas para buscar a esos. Lo mismo de yo te busco, pónmelo. Entonces Saulo tenía esas órdenes ejecutivas, y yendo camino hacia Damasco, él tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y en ese encuentro el Señor le hace una pregunta a Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y decía que Saulo estaba con pasión entregado al trabajo que él hacía, porque él estaba defendiendo su fe al Dios en el que él creía, pero una fe con una motivación equivocada. Servía al mismo Dios, pero lo hacía con una motivación equivocada. Entonces vamos a leer a partir del verso 8. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Quiere decir que estaba ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Verso 9. Verso 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió durante esos 3 días. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hacía Pablo? Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Verso 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu iglesia reciba, Señor, esta palabra hoy, y que todos la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos esta prédica el miércoles pasado, y hoy vamos a darle término. El miércoles pasado nuestra prédica fue titulada Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Y hoy el título es Fructifica con lo que Dios ha puesto en ti. Fructifica con lo que Dios ha puesto en ti. Y al final vamos a abrir un espacio hoy para testimonios. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a presentar testimonios hoy. Quisiera que ustedes, en la medida en que vayamos desarrollando la prédica, usted vaya pidiéndole al Espíritu Santo que, si usted es el instrumento que Dios quiere usar para dar algún testimonio de algo que Dios haya hecho con usted para su vida, que usted lo haga y venga y dé ese testimonio. Y oro por aquellos que el miedo, ese espíritu de miedo, los aguanta, para que tengan osadía y denuedo para traer una palabra que sabemos que será de bendición para todos. Bien, pues vamos a primero hablar de cuál es el plan de Dios para con nosotros. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad y dominio sobre todo lo creado. Eso significa que el hombre tiene delegado de parte de Dios el poder para hacer que las cosas que no son sean. Pero a la vez, para que las cosas sucedan, Dios necesita un hombre y una mujer que colaboren con Él para Él poder realizar ese propósito aquí en la tierra. Lo vuelvo a repetir otra vez. Para Dios realizar su propósito aquí en la tierra, su plan, necesita de un hombre o de una mujer. Y para salvarnos, Él necesitó hacerse hombre, para que como hombre, con esa autoridad delegada, Él actuara de parte de Dios y nos abriera a nosotros el camino para la eternidad. Entonces Dios le dice al hombre: gobiernen, dominen, sometan la tierra. Y cuando le dio eso, inmediatamente le dijo: mira, yo te estoy dando plantas, te estoy dando animales, te estoy dando toda la creación para que tú lo hagas.
Es decir, que Dios puso una semilla. Dios puso una semilla. ¿Por qué es importante el principio de la semilla? Porque nadie comienza dando frutos maduros. Nosotros tenemos que aprender que para poder dar frutos maduros, nosotros tenemos que haber pasado por un proceso. Que tiene que haberse sembrado una semilla primero. Y que esa semilla tenía que crecer para que una vez esa semilla creciera, el árbol fuera cada vez más frondoso y mientras mejor plantado estuviera y cuanto mayor fuera la calidad de la semilla que esté sembrada, mayor será la calidad de los frutos y el tamaño y la cuantía de los frutos. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Tócame algo más porque para que no se me duerman, como que están. Entonces nosotros tenemos delegada la autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para gobernar sobre la tierra. Pero Dios no nos dejó a nosotros a mano pelada. Él ha puesto algo en ti para que su propósito se pueda cumplir. Yo quiero que usted diga: Dios ha puesto una semilla en mí. ¿Y cómo se llama esa semilla? Se llama dones, talentos, profesión, el derecho a ser papá o mamá, el vivir en una casa, en un trabajo. Dios ha puesto algo en ti. Y eso que Dios ha puesto en ti es con un propósito. No es para que tú te quedes guardado con esos talentos. Es para que tú lo pongas a producir. Nosotros siempre estamos pensando que para que Dios nos use en algo grande, nosotros vamos a esperar que nos lleguen las cosas. Y dicen: no, yo estoy dispuesto. Si me llevan a predicar a Argentina, a una multitud, bueno, es verdad que me puedo asustar, pero si me pagan el ticket de vuelo, es posible que yo también vaya. Estamos pensando en viaje a las naciones, en vivir fuera de este país, con todo el dinero del mundo. Estamos esperando que Dios nos ponga los millones en las manos para entonces nosotros obrar. Pero hay algo que ya Dios ha puesto en ti, que tú tienes que comenzar a hacerlo crecer. Hay una acción que tú tienes que tomar con eso que Dios ha puesto en ti. Y yo puedo dar testimonio. Nosotros estábamos esperando una bendición grande de parte del Señor. Y el Señor nos la dio, porque pudimos saldar todas las deudas y hasta el día de hoy estamos libres de todas esas grandes deudas que nosotros teníamos. Pero yo aprendí algo que no sabía, y es que yo no tenía que esperar que esos millones llegaran a las manos y que la misericordia de Dios se hiciera visible, sino que teníamos que caminar en fe, haciendo pequeñas cosas con lo que Dios había puesto en nuestras manos, porque siéndole fiel a Dios en esas cosas pequeñas, entonces era que Dios nos iba a poner en grande. ¿Me están siguiendo? ¿Y cuál fue la acción que nosotros tomamos? La pastora dijo: para nosotros tener el sustento diario, porque en ese momento los compromisos eran tan grandes que nosotros no teníamos ni para comer. Todas las tarjetas llenas. No sé si hay alguien aquí que tenga una situación parecida, pero no creo. Debiendo todos los millones del mundo y recibiendo notificaciones, a veces hasta en un mismo día, 3 y 4 notificaciones.
acabábamos de un embargo en la casa. No teníamos ni para comer. Es más, las sillas que nosotros teníamos eran prestadas de un vecino. Del mismo edificio, un vecino nos prestó las sillas plásticas porque nos dejaron vacíos. El mismo diablo nos engañó. Cuando fue el abogado, no, nosotros no venimos a hacer nada. Nada más a levantar un inventario con la mano para que nos deje, para uno saber, pero te lo vamos a dejar todo. Y después que levantó el inventario, le dijo a los que estaban ahí: entren y llévense todo, no dejen nada. Yo espero que las oraciones después de bendición que le enviamos hoy esté en la presencia del Señor esa persona. Porque todo lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada genera iniquidad en el mundo espiritual, y de alguna manera vamos a tener que sufrir las consecuencias. Nadie sale inocente cuando actúa mal. Siempre vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones. Y entonces la pastora dijo: no podemos morir de hambre. Yo voy a hacer pastelitos. Y con esa misma vecina salían todos los días a vender pastelitos. Y yo en mi orgullo, yo decía: pero la esposa de un empresario reconocido en este país vendiendo pastelitos. Y Dios trabajando. Mi orgullo. Y después de vender pastelitos era vendiendo helados. Y se iban en la tarde al mirador cuando la gente tuviera necesitado a vender helado. Y nunca se le quedaba nada. Uno siempre esperaba que le trajeran uno o dos para uno comérselo también. Y yo decía: ¿pero qué voy yo a hacer con 10 mil pesos? ¿Qué voy a hacer yo con 10 más de que 300 pesos? Eso no es cuarto para Dios. Y la pastora dijo: yo voy a hacer, aunque tú no lo quieras hacer. Y de lo que se ganaba diario de los pastelitos, oiga bien, de lo que se ganaba diario de los pastelitos, si se ganaba 1,000 pesos, 100 pesos lo guardaba. Vendí helados en la tarde, me gané 100 pesos más 200 y llevaba 700 pesos. 700 pesos al altar. Wow. Y yo decía, perdiendo el tiempo, dije 700 pesos. ¿Qué van a hacer con 700 pesos? Pero el mensaje es que de lo que Dios ha puesto en ti es que tú tienes que sacar para darle a Él. Y comienzo diciéndote, el primer principio del mensaje de hoy es que Dios ha puesto algo en ti para que su propósito se cumpla. Que Dios ha puesto algo en ti para que las cosas sucedan. Y veamos la historia narrada de Moisés. Éxodo capítulo 2, del verso del 1 al 10. No lo voy a leer, pero voy sí a contar la historia. Voy a contar la historia. Moisés nace de una mujer hebrea. ¿Y cómo nace Moisés? Lo primero es que un levita, es decir, alguien que servía en el altar, se casó con una mujer
de su misma tribu, es decir, de la tribu de Leví. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que eran dos de la misma tribu que servían en el altar, y de esa relación nace Moisés. Pero ¿qué pasa? Que había un decreto de exterminio de los niños hebreos porque ellos crecían muy rápidamente y se estaban convirtiendo en un dolor de cabeza para el imperio de Faraón. Y entonces la madre de Moisés, que quedó embarazada, dio a luz un hermoso niño. Estoy en Éxodo capítulo 2. Dice que ella se maravilló de ver un niño tan hermoso cuando nació. Y cuando ya no pudo ocultarlo, entonces preparó, después de 3 meses que lo tenía escondido, ella preparó como una canasta de juncos. Ponme la imagen de lo que son los juncos. Esos son los juncos. Ustedes lo han visto, que crecen en lugares húmedos. Preséntame otra imagen. Esos son juncos. Entonces, la otra. Miren, usted ha visto esto, ¿verdad? Entonces, ella prepara una canasta de esos juncos. Cuando ya no puede ocultarlo, lo embadurnó con brea, lo asfaltó y puso en ella el niño. Y dejó la canasta entre los juncos a la orilla del río Nilo. Quiere decir que Dios puso en la mamá de Moisés, puso un sentir en su corazón de proteger a ese niño. Cuando Dios va a usar a alguien para un propósito, va a poner en el corazón de alguien eso que Él tiene como plan para que las cosas sucedan. Las cosas no van a suceder automáticamente. Hemos dicho que para que Dios realice sus planes aquí en la tierra, necesita de un hombre y de una mujer. ¿Y cómo lo hace? Él toca el corazón de alguien. Y entonces la mamá lo lanza al río, creyéndole a Dios de que Dios lo podía salvar. Y le pone el nombre. ¿Quién? Le pone el nombre la hija de Faraón. Pero ¿cómo se encuentra con ese niño? Resulta que mientras Dios estaba poniendo en el corazón de la madre toda esa intención de proteger al niño, al mismo tiempo estaba trabajando con la hija de Faraón. ¿Para qué? Para crearle un deseo, una necesidad de irse a bañar. ¿Estamos entendiendo? Y le pone el deseo de que se vaya a bañar. Pero el propósito de Dios no era que ella se bañara, era que se encontrara con el niño que ya él había tocado el corazón de su madre para que lo protegiera. Y entonces, ¿qué pasa? Que la hija de Faraón vio la canasta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. La hija de Faraón abrió la canasta y vio al niño llorando, le tuvo compasión y exclamó: ¡es un niño hebreo! De los niños de los hebreos es este, en el verso 6. Y entonces la hija de Faraón lo adoptó como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir: yo lo saqué del agua, o salvado de las aguas. Es el nombre de Moisés. Tú eres parte de un propósito de Dios para que las cosas sucedan aquí en la tierra. Yo quiero que usted se lo repita a sí mismo. Yo soy parte del propósito de Dios para que las cosas sucedan aquí en la tierra. Dios ha puesto algo en mí para que las cosas sucedan.
¿Y cuántos reconocen que Dios ha puesto muchas cosas en sus manos? Dios ha puesto un vehículo en muchos, Dios ha puesto casa propia en muchos, Dios ha puesto hijos, Dios ha puesto buen trabajo, Dios ha puesto una profesión. Nosotros todos queremos que Dios nos ponga un don de sanidad poderoso, que podamos hablar multitud de lenguas. Nosotros queremos andar por las nubes, pero hay pequeñas cosas que Dios ha puesto en las manos tuyas, que tú tienes que tomar la decisión de darle uso. A lo mejor tú tienes guardada una silla de ruedas en tu casa y aparece alguien que la necesita. Dios puso esa silla de ruedas porque Él tenía un propósito de que alguien que la iba a necesitar, cuando llegara a ti, tú se la pusieras en las manos. Cuando esa pregunta te llegue a ti, ¿qué tú haces? Cuando Dios tiene un plan, un propósito, Él hace que las cosas sucedan, pero Él va a tocar el corazón de alguien para hacer que esas cosas sucedan. ¿Estamos entendiendo cómo es que Dios obra? Yo me levanto un sábado en la madrugada orándole al Señor. Señor, dame una tranquilidad. Todos los días tengo que salir a buscar 500 a 1000 pesos para comer. Y me levanté diciéndole, Señor, por lo menos que no sean 1000, que yo pueda conseguir 2000. Pero un domingo, ¿qué usted va a conseguir? Un domingo que nadie está trabajando. Hay que esperar lunes para la gente ya en trabajo. Pero ya como eran como las 4:30, yo sentí una confirmación de parte del Señor. Que el Señor me decía, ya te lo di. ¿Usted sabe lo que es fe? Fe no es creer que puede ser que Dios va a hacer una obra. Fe es creer que ya Él lo hizo. Ahora, no es lo que yo me imagino que Él tiene que hacer. Es lo que Él ha puesto en el corazón. Porque cuando es Dios el que ha puesto en nosotros el deseo, el querer, el sentir, las cosas suceden. Lo vuelvo a repetir otra vez. Cuando es Dios que pone en nosotros ese querer, entonces las cosas suceden. Mientras yo estaba orando y el Señor me confirma 4:30 de la madrugada de un domingo de que Él me va a conseguir los 2000 pesos, Dios estaba tocando a un pastor que se estaba levantando para ir para su iglesia temprano. Y ese día me están tocando la puerta a las 5:15 de la mañana. ¿Usted sabe lo que es un domingo tocándole la puerta de su casa a las 5 de la mañana? Y cuando me toca me dice, mire, usted me excusa. Yo no era pastor, no le estoy hablando que un pastor le estaba llevando a otro pastor. Le estamos hablando que una persona obedeciendo al Señor le estaba llevando 2000 pesos a un arrancado. Y cuando él toca y dice, yo no sé si usted esto me lo va a aceptar, pero mientras yo me levantaba para ir a la iglesia, porque tenía primero que atender unos trabajadores que me estaban haciendo algo para yo llegar temprano antes del culto, el Señor me tocó que parte de lo que yo tenía para pagar ese día se lo trajera. Mire, esos 2000 pesos el Señor me dijo que se lo trajera. Mientras yo oraba, Dios estaba trabajando en el corazón de esa persona para que lo que yo le estaba pidiendo, Él poderlo responder. Pero Él estaba usando aquel otro para que su propósito ocurriera, para que las cosas sucedan.
nosotros estamos entendiendo cómo es que Dios obra. Cuando tú estás haciendo una oración, cuando Dios tiene el propósito de entregarte la respuesta a esa oración, algo está ocurriendo en el mundo espiritual para que esas cosas ocurran. Ahora vamos a lo que ocurrió con Pablo. ¿Cuántos han escuchado hoy el nombre de Pablo? ¿Cuántos versículos de la Biblia están en nuestra cabeza porque lo escribió Pablo? Pero hoy nosotros vemos a un Pablo ya consumado, maduro, con experiencia. Vemos el Pablo que escribió de las últimas cartas, como la de Romanos, cuando estaba maduro en la fe. Pero el Pablo que perseguía a los cristianos, ninguno de nosotros lo analizamos. Que ese Pablo tuvo que comenzar de cero. Y que hubo alguien, un Ananías, que fue que oró por él. Que ese mismo Pablo después tomaban los delantales de él, le ponían aceite y lo enviaban para que a través de la unción de Pablo los enfermos fueran sanados. Pero Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y después de ese encuentro, las cosas comienzan a cambiar. Quiero ahora volver otra vez a leer, después de haber escuchado la historia de Moisés, quiero volver a leer este pasaje para nosotros ir sacando los principios que el Señor trae a la iglesia en este día. Vamos de nuevo a Hechos en el capítulo 9, a partir del verso 8. Cuando Pablo tiene ese encuentro personal con Jesús, cae al suelo. Y nos imaginamos que cayó del caballo. Por eso mucha gente dice, no hagas que Dios te tumbe del caballo, porque si él iba camino a Damasco y el medio de transporte era en caballo, en jinetes, lo lógico era que él cayera del caballo, ¿verdad? Pero él cae en tierra. Y dice el verso 8, entonces Saulo se levantó del suelo, de la tierra, y abriendo los ojos estaba ciego. No veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, es decir, que el encuentro fue de tal magnitud que Pablo no podía valerse por sí mismo. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Yo siempre me preguntaba, pero ¿con qué derecho Dios escogió a Pablo para usarlo? ¿De qué manera? O sea, Dios por su soberanía, Él hace todo. Pero Él ha dicho en su palabra que el hombre tiene autoridad para dominar sobre la tierra y necesitaba de alguien para encauzar a Pablo. Y la respuesta es que el Señor utilizó a Esteban, porque cuando a Esteban lo estaban apedreando, Esteban vio los cielos abiertos, y al ver la misma gloria de Dios, dijo, Señor, no le tome en cuenta sus pecados. Quien dirigía el grupo era Saulo. Así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco. Vamos a seguir. Hablamos de que necesitamos un encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que su plan se cumpla. Mucha gente está esperando que Dios me resuelva, pero no buscan de la presencia. ¿Cómo vas a conseguir lo que tú quieres si tú no buscas de la presencia? Déjeme decirle, hermano, que esto yo lo aprendí cuando estaba dando mis primeros pasos en los caminos del Señor.
En un momento yo estaba siendo demandado en la Fiscalía de San Cristóbal por los trabajadores, por salario, trabajado y no pagado. Y en ese momento estaba necesitando un par de millones de pesos, pero no tenía 500 pesos para comer en mi casa. Y en ese momento, donde ya me llegó el cumplimiento del plazo, recuerdo que era un viernes, día 10 de enero, y cuando ya yo estoy más o menos como 3 horas antes de que se cumpliera el plazo de las 5 de la tarde, yo dije, bueno, el Señor no me ha respondido hasta ahora, pero yo no me voy a quedar cruzado de brazos. ¿Y qué hice en ese momento? Yo le dije, Señor, desde esta hora hasta el cierre, yo voy a estar en tu presencia buscando de tu rostro. Y hasta que tú no me tengas la respuesta a ese dinero que yo necesito, no me voy de la iglesia. ¿Ustedes están oyendo? Yo le estoy dando testimonio porque mucha gente ve la gloria, pero no sabe el proceso que uno ha tenido que vivir. Juzga por las apariencias, pero no sabe todo lo que Dios ha tenido que traer a la vida de uno para uno poder aprender. Yo no sé si ustedes recuerdan un anuncio que le preguntaban a Chencho. Y Chencho, ¿y qué hace? Y él decía, oh, yo aquí rompiendo tocones. Hay que romper tocones para usted poder cosechar en grande. Entonces dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Verso 10. Fíjate que muchas veces para Dios poder alcanzar el propósito contigo va a tener que tumbarte, va a tener que derribarte, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por el orgullo. ¿Qué van a decir de mí? Ay, si se enteran que yo tengo problemas con mi esposa. No, wow, pero tú sabes lo grande que es que la gente sepa que yo no me estoy llevando bien con ella. Y Dios trabajando el orgullo de uno. Dios quebrantando nuestro corazón. Dios machacándonos. Pasándonos por situaciones fuertes. Cegándonos para que no podamos ver nuestra realidad. Quizás si Pablo hubiese visto a Ananías, le dice, no, espérate, no hable conmigo. Pero Dios lo cegó. Y él no tenía más otra opción que, ¿quién es que vino? No, un tal Ananías, yo no lo conozco. Bueno, y Ananías entonces oró por él. Dice, había entonces en Damasco un discípulo importante. ¿Con quién es que Dios va a tratar para que las cosas sucedan? ¿A quién es que él va a tocar para que ocurran las cosas? A los discípulos. Los discípulos son los que están dispuestos a negarse a sí mismo, a cargar con lo que el Señor me diga y hacer lo que Dios te pida. En otras palabras, van a recibir el mensaje, aunque le cueste, aunque crea que no le va a servir de nada, aunque lo haga pasar vergüenza, pero va a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Diga, discípulo. Dios trabaja con discípulos. Dios trabaja con discípulos. Personas que están dispuestas a seguirle. Entonces dice a quien el Señor dijo. Diga, dijo. Porque a los discípulos es que Dios le habla. Mientras más maduros somos, más escuchamos la voz de Dios. Yo siempre también me preguntaba, pero ¿y por qué es que Dios le habla a unos sí, a otros no? ¿Y cómo es que hay gente que viven escuchando la voz de Dios? Sí, eso es posible. Mientras más maduro tú estás, más conectado estás con Dios y con más frecuencia vas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en el trono. Dice Juan 10 que las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Quiénes son las ovejas
los discípulos. Esas son las ovejas. Entonces dice a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Para que Dios nos use, tenemos que estar disponibles para Él. No, yo voy a estar disponible, yo tengo toda la intención, pero después que Dios me resuelva. Así no funciona. Para que funcione, la semilla tiene que ser sembrada primero. No es dame la semilla, que yo voy a cosechar los frutos y yo la voy a sembrar después que los frutos me lleguen. No, es que hay una semilla, hay poca cosa que Dios te está pidiendo en lo que tú seas fiel. Hay poca cosa que Dios te está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? A cada uno le va a pedir algo. Conforme a su medida de fe, algo le va a pedir. Ay, pastor, pero eso es su criterio. Bueno, no era mi criterio, pero cuando lo asimilé y lo puse por obra, vi la diferencia. Cuando la pastora comenzó a diezmar 300 pesos, 500 pesos, 700 pesos, nosotros comenzamos a ver cómo nos aparecía el dinero para saldar la tarjeta que estaban llenas. Ya no había que salir a buscar 500 pesos todos los días. Ya nosotros teníamos por lo menos para 3 o 4 días de comer. Seguíamos siéndole fiel al Señor, ya no aparecía para comer una semana. Le seguíamos siendo fieles al Señor, entonces nos aparecía 15,000 pesos que necesitábamos para sacar unos papeles. Que no teníamos para combustible y vivíamos con el vehículo casi aguantado en la casa y yo tenía que viajar en metro. Pero comencé viajando en la onza, porque la onza era 15 pesos y yo no tenía los 20 para el metro. Ustedes recuerdan que le dije el miércoles, el domingo trataremos testimonio. Realmente no me gusta predicar sobre testimonios personales para no convertir el púlpito en un culto a la personalidad de uno. Pero déjeme decirle, yo sé lo que es sudar en una onza. Y cuando le decía a mis hijos, pero móntate en una onza, y me decía, papi, pero tú estás loco. Y yo me voy a montar en una onza. Yo me monto. ¿Y por qué tú no puedes? Porque el Señor me quería poner a aprender lo que es el sacrificio, a apreciar lo que es el dinero. Porque mientras yo trabajaba y producía, yo veía el dinero como nada. Pero entonces el Señor me quería enseñar a darle importancia. ¿A qué? Al chelito. ¿A darle importancia a qué? A que si usted no va a usar una televisión, no la deje prendida, gastando, si nadie le está viendo. A que cuando usted tenga una habitación y no vuelve a ella, pague la habitación. ¿Para qué? Para que la factura, en lugar de ser de 12,000 pesos de energía eléctrica, sea de 1,800 o de 2,500, como nosotros tenemos ya casi 4 años. Pero ¿y por qué antes gastábamos de 8 a 12,000 pesos todos los meses? Por mala administración. Y si hoy nosotros podemos decir que no tenemos deuda, es por la misericordia de Dios, sumado con la obediencia que nosotros hemos tenido. Vamos a seguir. Entonces, y el Señor le dijo a Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate. ¿Por qué? Porque Dios va a poner un sentir. Pone el sentir en ti. Y después que tiene el sentir, pone el querer. Es decir, Él te toca. ¿Y qué pasa si tú dices, wow, quiero hacerlo?
pero tú tienes que tomar la acción. ¿Cuántos no se han quedado en el deseo de decirle, wow, el Señor me dice que le dé estos 1,000 pesos a Ana María? Y dice, espérate, es que esos 1,000 son para yo comer ahorita. Déjame quedarme con ellos aquí. En una ocasión, a mí me llegó, teniendo una necesidad, de parte del Señor me llegó que tenía que darle 500 pesos a una persona. Y yo me extrañé cuando yo le di esos 500 pesos, sabiendo que lo necesitaba para otra cosa. ¿Cómo reaccionó esa persona? Se inclinó, puso todo su ser como si fuera un ángel, cambió la voz y pronunció esta palabra: gracias te doy, oh Dios del cielo, porque tú siempre me concedes las peticiones de mi corazón. ¡Wow! Cuando esa persona levantó esas manos y cuando hablaba, yo le veía los dientes de una persona que había pasado trabajo, que había sido maltratado, que había perdido dentadura porque... y cuando se levanta, yo estaba compungido, tocado por el Señor. Y en medio de ese toque yo veo que la persona se va, pero en un momento ya como cuando salgo de esa unción, digo, pero déjame cogerle por lo menos el teléfono, porque esa persona me dice después, yo estaba esperando por estos 500 pesos para yo completarle los libros que necesitaban mis hijos para la escuela. Y estábamos hablando que eso fue un viernes y la escuela comenzaba el lunes. Y la persona hace así, se va caminando y en un momento entra en una heladería. Y yo voy caminando, entro a la heladería. Una persona que entró aquí. No, aquí no ha entrado nadie. Salgo afuera, veo para allá, veo para acá. No hay nadie. Y me dice uno de los que atendían el lugar, pero mire a ver si está en el baño. Digo yo, pero tengo que entrar a la de las mujeres. Pero entre, que ahí no hay nadie. Y yo entro al baño de las mujeres, ahí no hay nadie. Entro al de los hombres, no hay nadie. Y vuelvo y salgo afuera, veo para allá, no hay nadie. Veo para acá, no hay nadie. ¡Wow! Y yo levanté mis manos en ese instante y le dije, Señor, gracias porque pasé la prueba. Gracias porque pasé la prueba. Yo no sé a quién le llegaron esos 500 pesos. Yo sé que eso era un ángel que estaba actuando en ese momento para que la misericordia de Dios operara en otra persona. Levántate y ve. ¿A dónde? A la calle que se llama derecha. Dios le dio las instrucciones y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? Que él ora. ¿Qué ustedes creen que estaba haciendo Pablo? ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Pablo cuando estaba orando? Pidiéndole que le quitara la ceguera. ¿Y qué estaba haciendo Dios mientras Pablo oraba? Tocando a Ananías y dándole las instrucciones. ¿Conocía Ananías a Saulo? ¿Conocía Saulo a Ananías? Pero yo quiero decirte algo, que Dios va a tocar personas que quizás tú no conoces para que el propósito que Él ha puesto en ti se cumpla. Wow, dale un aplauso al Señor. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios puso visión en Ananías y puso visión en Pablo. Para que Pablo viera a Ananías y para que Ananías viera
viera a Saulo. Así es como Dios obra. Los milagros no ocurren por un piloto automático. Los milagros ocurren cuando desde el cielo se atrae el reino a la tierra y nosotros hacemos que las cosas sucedan. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de alguien. Tú puedes ser la respuesta de Dios para la salvación de alguien. Tú puedes ser la respuesta de Dios para que la misericordia de Dios llegue a alguien. Tú puedes ser la respuesta de Dios para que el propósito que tiene Dios para todos los que están a tu alrededor se cumpla. ¿Qué hizo Ananías? Hizo lo que Dios había puesto en Pablo. Le hizo, entra y le pone las manos encima para que recobrara la vista. Vamos al 13. Entonces Ananías respondió. Fíjese que aquí estamos hablando de que Ananías dijo, pero Señor, mira cuál es la realidad. Este Saulo, yo he oído muchas cosas de este hombre. Y no solo eso, lo malo que es, la maldad que le ha hecho a los que están siguiéndote a ti en Jerusalén. Verso 14. Y aún aquí, oye, tiene autoridad. A él le han delegado una autoridad de los principales sacerdotes para meter preso a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué usted cree que Ananías pensó en ese momento? Dígame usted, ¿qué usted cree que Ananías pensó? Oh, pero si yo voy y hago eso que Dios me está diciendo, el primero que va a estar preso soy yo. Y me puede hasta matar. Verso 15. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Pero para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré. Fíjense que si usted está disponible para Dios, usted nada más tiene que decirle, Señor, heme aquí, úsame como tú quieras. Usted no tiene que esperar que venga alguien del cielo, un ángel del cielo, a decirle lo que usted tiene que hacer. Usted lo puede buscar de manera directa. Ahora, si tú no lo buscas de manera directa, Dios pone la manera de cómo decírtelo. Yo le mostraré cuánto le es necesario disfrutar por mi nombre. Es que no hay, escúcheme bien, y estamos en el tiempo de la celebración de la gloria de Dios manifestada en la tierra, que es la resurrección de Jesucristo. No hay cruz, no hay gloria sin cruz. No hay resurrección si no hay muerte. No hay fruto si no hay semilla. No hay cosas grandes si primero no hay algo pequeño que tú le hayas ofrecido a Dios como ofrenda de sacrificio. Wow, pero es que la iglesia tiene que entender esto. La iglesia tiene que entender esto. Es que para que las cosas sucedan, Dios ha puesto algo en ti. Y eso que Él ha puesto en ti es para que tú lo pongas al servicio, no para que lo esconda. Es para que tú multipliques los dones. Y eso que Él ha puesto en ti, llámese como se llame, hasta ropa de más en un perchero, es para tú sembrar una semilla que dará su fruto a su tiempo, que sus hojas no van a caer, porque es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que sus hojas no caen, sirven para medicina. Dará su fruto a su tiempo, será prosperado en todo.
Ese es el propósito, el destino que Dios tiene preparado para todos los que le aman. Ese es. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos de Dios en oración, ¿sabe lo que ocurre? Que nuestros ojos se abren, las escamas se nos caen. Y entonces tú dices: wow, pero yo no sabía que esto que me preocupaba a mí, que no me dejaba dormir, Dios me lo podía resolver si yo buscaba el rostro de Él. Y tú dices: Señor, a partir de ahora voy a ser un Jacob, que hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me des la respuesta, yo voy a estar buscando de ti. ¿Sabe cuánto tiempo yo duré buscando la respuesta de Dios para que saldara nuestras deudas? 3 años y medio. ¿Sabe cuántos años duró Jesús predicando la palabra para que su mensaje pudiera llegar a la gente? 3 años y medio. Las cosas no ocurren tan fácil. Hay que padecer, hay que sacrificarse, hay que estar dispuesto a renunciar a cosas, hay que estar preparados para cargar con nuestra propia cruz y seguir a Jesús. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, todo cambia. Y el verso 18. Y al momento, ¿cuándo? Diga, al momento. Es que cuando nosotros nos movemos en obediencia y dependemos de Dios, los milagros ocurren inmediatamente. Pero mientras nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, por nuestras propias fuerzas, es como escuché ayer, nosotros estamos esperando una bendición del tamaño de un supermercado. Pero entonces abrimos una pulpería, como le llaman en el Cibao, o un colmado, medio vacío, y abrimos el colmado, pero le ponemos un gran letrero que dice: mi propio esfuerzo. Y con ese letrero, mi propio esfuerzo, tú pretendes el supermercado grande, la gran bendición, el gran milagro de Dios, pero tú no le has sembrado semilla a la tierra. Tú no has sido el Ananías que fue usado por Dios para un llamado tan grande como el de Pablo. Tú no has sido una madre de Moisés que estuvo dispuesta a arriesgar su hijo, creyéndole a Dios de que Dios lo salvaría de las aguas. Y el verso 18 dice que se le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y de una vez fue bautizado. No me bautice ahora que yo no estoy preparado. No, Pablo dijo: vamos. Verso 19. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Ustedes quieren que dé algunas conclusiones de esto? Unos pequeños que los leí el miércoles y que es lo que hemos tratado hoy. Pues le voy a decir. Basado en esto que hemos leído, quiero decirte que Dios ha puesto algo en ti para que las cosas sucedan.
Segundo, que Dios va a usarte para el propósito que Él ha preparado para ti. Y que tú puedes ser la respuesta de Dios para que las cosas sucedan. Y para Dios lograr eso, Dios va a poner en ti un sentir. Dios va a poner en ti un querer. Pero hay una parte que te corresponde a ti, que es actuar. A ti te corresponde hacerlo, como lo hizo Ananías, como lo hizo Pablo, como lo hizo la madre de Moisés. Alguien fue usado para que el llamado, el propósito que Dios tenía para esos grandes hombres pudiera cumplirse. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de alguien. Y Dios está trabajando contigo para poder bendecir a otros. Y esa acción que es necesaria para que las cosas ocurran, hazla siempre bajo la dirección de Dios. Siempre será necesario un encuentro divino para que la respuesta de Dios suceda, para que el propósito de Él se cumpla. Cuando eres una respuesta de Dios, no veas lo que ve el hombre. Ananías vio que Pablo era un pecador, pero Dios tenía otro propósito con Pablo. No mire lo que Dios ve, no mire lo que los hombres ven, sino que piensa cómo Dios ve a futuro a aquella persona que Él ha escogido. Dios, no Ananías, fue el que puso las manos sobre Pablo, sobre Saulo, y cumplió lo que le había dicho a Ananías que hiciera. Porque Dios siempre trabaja con discípulos que tengan la respuesta de Dios para una generación. Escogió a Ananías para la respuesta de Dios a la generación de aquellos tiempos, para que la predicación le llegara a los gentiles. Hoy Él puede usarte a ti. ¿Para qué? Para que la respuesta de Dios a esta generación que se levanta, los jóvenes que hoy se levantan, le llegue a ellos el propósito de Dios para sus vidas. Y fijémonos algo. ¿Quién era Ananías? Un doctorado tenía. Era un principal de los judíos. Un simple discípulo. El discípulo es aquel que hace lo que le dice su Señor. Es un siervo. Se deja dirigir por él. Ananías no tenía cargos, no tenía títulos. Ananías era la respuesta de Dios para el llamado de Pablo. Tú puedes ser la respuesta de Dios para el llamado de alguien que está a tu alrededor.